Como se estuvo diciendo durante todo este mes, desde la última palabra que fue dada a fin de año, que es la palabra que nos va a estar guiando este año, nace un tiempo nuevo. Así que hoy vamos a seguir en esta línea y le puse como título a la predicación de hoy, al mensaje que Dios puso en mi corazón para compartir esta mañana: nace un tiempo nuevo de espectadores a... Debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Así que lo primero que vemos acá es que el rey no había elegido a cualquiera, ¿no? Había elegido a los mejores, a los que eran sabios, sensatos y además tenían que ser apuestos o hermosos, bueno, el adjetivo que le querramos poner. Continuamos en el versículo 6, dice: entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Esto es porque Daniel, era judío y entonces estaba bajo la ley de Moisés y había ciertos alimentos, animales que ellos no podían comer. El guardia aceptó la propuesta, dice el versículo 14, y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verdura. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Si continuamos leyendo en la palabra de Dios, la historia de Daniel dice que en el segundo reinado del rey Nabucodonosor, el rey tenía sueños que los perturbaban y que no lo dejaban dormir de noche. Entonces, ¿qué hace? Manda a llamar a los adivinos, a los magos, hechiceros que había ahí para que le interpretara el sueño que tenía, los sueños que estaba teniendo. El problema era que si los interpretaba mal, directamente los mataban. Así que imagínense la situación. Esto no era una amenaza, no, literalmente. No interpretaban bien el sueño, entonces los mataban. Y le tocó el turno a Daniel. Así que, pobre Daniel, imagínense los nervios que habrá sufrido, ¿no? Sabiendo que si no interpretaba ese sueño, su vida estaba en peligro, lo iban a matar. Entonces, dice que la palabra que Daniel esa noche oró, le imploró a Dios, y entonces que le revele, ¿no?, el significado del sueño.
Y esa noche Daniel tiene una visión y bueno, era ¿no? la respuesta a lo que significaba el sueño que tenía el rey. Así que glorificó a Dios y entonces después le comunicó al rey el sueño que había tenido. Así que vemos cómo Dios ya desde ahí estaba respaldando a Daniel. Y podemos encontrar en todo el libro un montón de situaciones similares, ¿no? Vimos que fue tomado en cautiverio, que él decidió no contaminarse, que imploró, oró a Dios y que Dios les respondió. Podríamos sacar infinidad de enseñanzas, muchísimas de este libro, pero no estamos haciendo un estudio bíblico del libro de Daniel, y me quisiera centrar en la palabra que entiendo Dios nos quiere hablar hoy y que es el propósito que Dios tenía para la vida de Daniel, la misión que Dios había preparado para él. Daniel ocupó posiciones muy altas ahí en la sociedad donde estaba, estaba en las altas esferas, llegó a ser gobernador. Seguían pasando los reinados y él seguía creciendo, ¿no? Y Dios lo iba poniendo en lugares que humanamente son muy importantes. Y lo primero que quiero resaltar en esta historia es que el servicio de Daniel para Dios era un servicio 24/7, lo que decimos las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no? Él con su vida, o sea, en su vivir, servía a Dios todo el tiempo. La vida misma de él era vida de servicio. Dice que el rey lo había elegido entre los mejores, ¿no? Y ahí, en ese lugar entonces donde Dios lo había puesto, es donde él servía a Dios. Cuando interpretaba los sueños y tenía que comunicar lo que el sueño significaba, estaba dando a conocer a Dios. Imagínense en esos tiempos y en esa cultura, no era fácil, ¿no? Donde se adoraban tantos dioses y demás, pero él aún así todo ahí, sin temblar, daba a conocer a Dios. Dice en el capítulo 2, versículo 27, no hay ningún sabio, esto lo dijo, ¿no? Palabras de Daniel, no hay ningún sabio ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Eso le contestó, ¿no? Daniel al rey. Así que ahí mismo ya le tiró y le puso que hay un Dios en el cielo que era el que podía revelar. Ya ahí le estaba hablando de Dios. Y lo que nos inspira de esta historia es que Daniel no estaba así atrás de un púlpito o en 4 paredes, ¿no? Encerrado en 4 paredes. No, él con su vida daba testimonio de Dios. En cada cosa que él hacía lo daba a conocer y era de bendición para otros. Y Dios lo respaldaba siempre. Y esto ¿no? me llevó a pensar en nuestra propia vida. Podemos hacer un paralelo, ¿no? Nosotros acá estamos todos viviendo, respiramos, por lo tanto vivimos. Entonces, nuestra vida tiene que ser un servicio a Dios así, las 24 horas, los 7 días de la semana, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ahí donde el Señor nos haya puesto, tal vez en nuestra casa con nuestra familia, tal vez como contadores, psicólogos, médicos, manejando el taxi, arreglando uñas, en la peluquería, no sé, podemos poner el escenario que quisiéramos poner. Pero ahí donde Dios nos puso, donde vivimos todos los días nuestra vida, es ahí donde nosotros entonces tenemos que servir a Dios. Y la verdad que esto, si realmente nos ponemos a pensar la dimensión que tiene, es como mucho, ¿no? Es muy importante, porque a veces esperamos que lo haga el otro, ¿no? Como hablábamos, creo que fue en la última reunión del año que se dijo, ¿no? Es tiempo de que ya no está, ¿no? Esto de los pastores, los líderes, lo tiene que hacer, ¿no? Los escogidos o los ungidos. No, Dios nos llamó a todos, cada uno de nosotros somos iglesia. Y en este vivir que cada uno tenemos, ¿no? esta responsabilidad de servir a Dios, de dar a conocer a Dios y de vivir una vida que esté rendida a Dios al 100%. Así que este es el tiempo nuevo, es el tiempo nuevo de todos nosotros, ¿no? El tiempo nuevo donde Dios nos invita a servirle sin pensar en qué posición, en qué título, ¿no? Antes esperábamos el otro día, yo le decía a Elba, esperábamos que venga el evangelista, ¿no? Para traer a alguien y que decimos, bueno, es una vez al año y ahí entonces invitamos a alguien
Y después, durante la semana, bueno, nada, vivíamos como podíamos. Y no estoy, por supuesto, negando, ¿no?, los dones que Dios pone y por favor, ¿no?, y la evangelización para nada, al contrario, son reuniones hermosas y uno aprovecha cuando se dan esas situaciones particulares o si viene un pastor de otro lado, por supuesto que sí, uno reconoce los dones de cada uno. Lo que estoy diciendo es que todos nosotros también podemos hacerlo, ¿por qué no? Dios también puso dones en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros estamos llamados a servirle y a dar a conocer a Dios y también de ser de bendición para todas las personas. Así que nuestra vida es una oportunidad para que otro pueda conocer a Dios, para servirle. Y esto nos da un propósito, ¿no? Porque ya no me levanto para, bueno, atiendo a mi familia o salgo a trabajar para ganar plata, que está buenísimo, ¿no? A todos nos gusta y la necesitamos, la plata, necesitamos vivir. Pero es una vida con propósito. Sí, me levanto y es verdad, me van a pagar por eso que hago, pero hay un propósito mayor, ¿no? Que es, me levanté y me fui, abrí mis ojos y ya empecé a servir a Dios. Y ahí entonces soy médica y vino alguien enfermo y le puedo decir que ahí está Dios para acompañar a atravesar esa enfermedad, y se subió alguien en un taxi y también puedo darle una palabra y puedo dar a conocer al Señor. Así que es tiempo de toda la iglesia funcionando, toda la iglesia puesta al servicio de Dios. Me encanta, ¿no? Pienso en lo importante, ¿no?, que es saber que todos tenemos esta responsabilidad tan linda de dar y tan privilegiada de dar a conocer a Dios. ¿Cuántas veces pensábamos en el servicio en la iglesia y caíamos en un activismo, ¿no? Esto de decir, ¿cuántas veces dijimos, uy, esa persona sí que sirve a Dios, ¿no? Está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días metido las 24 horas en la iglesia. Y entre paréntesis, pobre la familia que estaba en la casa, ¿no? Pero bueno, entonces decimos, esa persona sí que sirve a Dios. Sí, esa persona seguramente sirve a Dios, pero el resto también, en los otros lugares. Pero algo importante que quisiera resaltar es que ahora por eso no vamos a decir, bueno, como sirvo a Dios todos los días de la semana, bueno, en la iglesia no me involucro porque igual ya lo estoy sirviendo, ¿no? Pero no, somos parte de una comunidad de fe y esta comunidad de fe es parte de nuestra vida, así como lo es nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros estudios. Bueno, la iglesia también, somos parte de una comunidad de fe. Y entonces somos bendecidos también de poder servir a Dios acá con nuestros dones, con los talentos que tenemos, nos acompañamos unos a otros, nos perderíamos si no la posibilidad de ser familia, ¿no? Y de poder sostenernos. Pienso en Daniel, ¿qué lo sostuvo a Daniel? Imagínense, fuera de su cultura, de su lugar, de su familia, bueno, ahí lo que lo sostuvo yo creo que fueron sus amigos, ¿no? Sus pares que estaban ahí con su misma fe acompañándolo. Así que bueno, lo mismo para nosotros. Acá en esta congregación o donde estemos, quien nos esté mirando que son de otras comunidades de fe, qué lindo poder ser parte de una comunidad de fe y poner nuestros dones también al servicio. A veces no sabemos, ¿no?, qué hacer, decimos, a veces hablo con las personas y me dicen, no, pero yo no sirvo en la iglesia porque, no sé, no encuentro qué puedo hacer, no hay nada para hacer, como que no se les ocurre. Y yo miro la iglesia y digo, hay infinidad de oportunidades para servir a Dios. Y si no hay nada en lo que te sientas cómodo y tenés una idea, buenísima, se suma, pero siempre está la puerta abierta para que todos podamos servirle y podamos ser familia y acompañarnos unos a otros y también ser de bendición acá en este lugar, en esta comunidad o donde Dios nos ponga. Así que el servicio a Dios es así, 24 horas los 7 días de la semana. Nos quita un peso enorme saber que no hay que estar 24 horas, 7 días metidos en la iglesia, pero también nos da una responsabilidad enorme, ¿no? Que es que en cada segundo de nuestra vida estamos sirviéndolo nada más ni nada menos que a nuestro Dios. Así que este es el nuevo tiempo, el tiempo donde no hay privilegiados, donde no hay personas especiales, sino que es un tiempo de Dios para todos nosotros. Lo segundo que quisiera resaltar en la vida de Daniel es la vida de oración que él tenía, una vida de comunión con Dios. En varias partes de la historia o del relato de Daniel leíamos cómo él, y lo mencioné antes, ¿no?, imploró a Dios
Y Dios entonces le respondió, ¿no? Para que le pueda revelar el significado del sueño. Hablar constantemente con Dios es lo que nos hace la diferencia, porque si no, ¿para quién lo hacemos? Podemos caer en un activismo, podemos meternos en cuanto servicio haya en la iglesia, podríamos intentar hablarle a la gente o mostrar con nuestra vida honesta que somos cristianos, pero si no tenemos una relación personal con Él, ¿de qué nos sirve? Es como un activismo, es un conjunto de buenos actos, pero en realidad nos falta lo más importante, ¿no? Que es estar en esa común unión con Dios, ¿no? En poder estar, y a veces, creo que lo había mencionado Carlos en el mensaje el domingo pasado, es difícil, ¿no? Lo más difícil es separar. A mí me cuesta un montón separar el tiempo para orar o para tener el devocional, pero lo importante es siempre, ¿no? Estar en esa actitud, intentar, aunque sea un ratito, y también cuando manejamos, vamos en el colectivo, caminamos, pero poder estar, ¿no? en esa comunión con el Señor. Y eso es realmente lo que hace la diferencia y es lo que nos va, está como interconectado, ¿no? Es como que una cosa lleva a la otra, porque en mi relación con Dios, y bueno, se va a ver reflejado después en mi vida. Entonces, todo se va conectando. Incluso en el libro de Daniel hay un capítulo que es, si no me equivoco, el 9, que es toda una oración completa que él hace. A veces Dios también tardaba en responder, ¿no? No siempre es como esa vez que le dio el sueño así y le respondió tan rápido, pero Dios siempre, siempre responde. Y en tercer lugar, lo que quisiera resaltar es la fe inquebrantable que tenía Daniel y los amigos de Daniel. Dice la palabra de Dios que el rey Nabucodonosor había mandado a hacer una estatua que medía, creo que era 27 metros, una estatua de oro, 27 metros de alto y 2 metros de ancho. Y entonces mandó a que todos tenían que adorar esa estatua. Y de nuevo, el que no la adoraba, esta vez lo echaban al horno de fuego. Así que, ¿qué pasó? Los amigos en este momento cuentan que los amigos de Daniel, por supuesto, no querían adorar. Ustedes imagínense, a veces por mucho menos nosotros, ¿no? Cedemos ante algunas cosas. Imagínense si nos vienen y nos dicen, mira, adorá a esta persona porque si no te quemo vivo. Y decimos, qué sé yo pensaría, bueno, simulo que la adoro, en realidad no lo estoy haciendo, no lo hago de corazón y zafo de la situación, ¿no? Entonces, así por lo menos no muero quemada. Pero en este caso no fue así. Y en el capítulo 3, versículo 14 dice, Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más le vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. En el capítulo 3, versículo 16 dice, no hace falta, esto le contestan los amigos de Daniel al rey, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Qué valientes, ¿no? Yo la verdad que no sé si me animaría. Dice, o sea, su fe no dependía de las circunstancias, su fe en Dios iba más allá de todo, incluso de su propia vida. Y me ponía a pensar, ¿cuántas veces, no? A veces puede ser en nuestro trabajo, ¿no? Decir, firma esto, aunque sabemos que no lo tenemos que hacer porque por las dudas, si no lo hacemos, perdemos nuestro trabajo. ¿Cuántas veces negociamos nuestra integridad, ¿no? Por no quedar mal delante de la gente, por no quedar como religiosos? ¿Cuántas veces nos callamos? Incluso por miedo a perder un trabajo, que por supuesto no lo estoy minimizando y en este país es algo tremendo. Pero ¿cuántas veces negociamos, ¿no? A Dios. El otro día veía en Instagram, ¿no? Había una de las que ahora se llaman influencers, ¿no? Que son estas personas que en las redes sociales influencian a otros. Y ella me llamó muchísimo la atención el grado de, perdón que lo diga así, pero el grado de estupidez de lo que estaba diciendo, y me llevó mucho a pensar. Ella decía que, creo que era el primer sábado o domingo del mes, hacía un ritual de la prosperidad, que consta en lo siguiente.
Tenían que poner agua en un frasco, dejarlo, creo que era 10 minutos, y después se lavaba las manos con ese agua, era un agua con sal. Se lavaba las manos y entonces repetía algo como, no me va a faltar nada, no me acuerdo las palabras exactas, se me va encima es gente de mucho dinero, se me va a duplicar el dinero, decía, bueno, una cosa así. Es gente de mucho dinero, no porque ganó claramente este ritual, es gente, bueno, muy preparada y con, no sé, dueñas de cosas y demás, y bueno, tienen mucho dinero. Entonces yo pensaba, y la gente le comentaba, ay, qué bueno, lo voy a hacer. Y una le decía, querer o reventar, ayer lo hice y hoy vendí, hice 6 pedidos más, tenía de no me acuerdo qué cosa. Y me llevaba a pensar, digo, Dios mío, pensar que una persona piensa que por lavarse las manos con sal va a tener mucho más dinero del que tiene, imagínense que se terminarían cuántos de los problemas de este mundo, ¿no? El primero, la pobreza. ¿No? Estaríamos todos lavándonos las manos con sal. Qué increíble pensar que yo decía que una persona preparada pueda pensar que por lavarse las manos con sal va a tener más plata. Y nosotros, que tenemos a nuestro Dios, que eso es nada, capaz de hacer lo que quiera, porque es Dios, ¿cuántas veces nos callamos, no? ¿Cuántas veces por vergüenza preferimos no decir nada? ¿Cuántas veces no levantamos la voz? ¿No? Y digo, si a esta persona no le dio vergüenza decir semejante cosa, ¿cómo nos va a dar vergüenza a nosotros? Más adelante encontramos el relato tan conocido en Daniel, cuando Daniel es tirado en el foso de los leones. Creo que casi todos debemos conocer esa historia. Se repite lo mismo, ¿no? Había un decreto donde decía que había que adorar al rey, en este caso era el rey Darío. Y Daniel era tomado con estima, ¿no? Por el rey. El rey no quería hacerle, digamos, un mal a Daniel, pero había un decreto, los decretos son irrevocables. Entonces decía que el que no adoraba al rey, entonces esta vez era echado en el foso de los leones. Así que Daniel, de nuevo, no cedió, no dio el brazo a torcer, no adoró al rey y fue echado al foso de los leones. Y dice en el capítulo 6, dice, Daniel, siervo del Dios viviente, esto le dice el rey a Daniel, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel, desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Más tarde, el rey Darío firmó este decreto. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Así que una vez más, ahí estaba Dios respaldando a Daniel, que no había cedido. Y ahí Dios lo salvó del foso de los leones. Me encanta, ¿no? Porque dice, su reino, dice, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Así que acá estamos, en un tiempo nuevo, tiempo de servir a Dios, así, con una fe inquebrantable, en común unión con Dios y las 24 horas, los 7 días de la semana, en donde Dios nos haya puesto, para que todo el mundo crea y que podamos ser de bendición para otros. Y los primeros bendecidos sin duda somos nosotros, porque no hay alegría más grande y bendición más grande que podamos servir a nuestro Dios. No quisieras encasillar esto que estoy diciendo en términos de misión, sino simplemente en vivir. De eso se trata nuestra vida, vivir una vida cristiana totalmente rendida a Dios, cada uno de nosotros, ahí donde Dios nos puso y también en nuestra comunidad de fe.
Así que queremos ser espectadores, sentarnos ahí con el balde de pochoclos y mirar cómo pasa la película, o queremos ser protagonistas. Y para ir terminando, quiero leer el pasaje en la Biblia que está en Mateo 5, versículo 15-19, y dice: si se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Así que de esto se trata, de no quedar guardados en un cajón, ¿no? Se trata justamente de dar a conocer al Señor. No quedamos en un cajón pensando que solo le corresponde a los superlíderes y a los superpastores de renombre. No, es algo que todos nosotros podemos hacer. Es una invitación para este año, para que no se pierdan y no nos perdamos la oportunidad de servir a Dios y de ser protagonistas. Que no nos quedemos mirando desde afuera, sino que podamos ser parte de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿No? Como se decía en domingos anteriores, tiene que ver con una decisión de dejar, ¿no?, lo viejo y dar lugar a este tiempo nuevo. Así que se trata de un tiempo nuevo, un tiempo de brillar, un tiempo de servir a Dios con toda nuestra vida entera y un tiempo también donde podamos ser protagonistas. ¿Sí? Amén. Hasta acá la palabra de hoy, así que les voy a invitar a que podamos orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. No queremos ser simples espectadores y ver cómo pasa la película. Señor, queremos ser protagonistas, Señor, en llevar, Señor, tu mensaje, en servirte, en darte a conocer, en ser de bendición para tantas personas, Señor, ahí en el lugar donde vos nos pusiste, Señor. Gracias porque le diste un propósito a nuestra vida. Señor, gracias porque tenemos el privilegio tan grande, Señor, de poder servirte. Lo queremos hacer, Señor, con un corazón alegre, Señor, sabiendo que es una bendición enorme, un privilegio enorme, Señor, el que vos nos das. Señor, que cada día de nuestra vida sea una nueva oportunidad, Señor, de servicio las 24 horas del día. Señor, te entregamos también lo que queda de esta semana, Señor, y te pedimos que nos guardes, que estés con nosotros y que te quedes, Señor, con cada uno de nosotros en el resto de la semana. En el nombre de Jesús, amén.